Hola a todos una vez más, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver el tema de las ecuaciones de primer grado. En los videos anteriores vimos los conceptos básicos de las operaciones algebraicas y estas son herramientas que nos van a ayudar a resolver ejercicios con ecuaciones. En este video vamos a ver ejercicios con ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces, empecemos. Muy bien, hasta el momento hemos visto cómo resolver expresiones algebraicas mediante operaciones. Hemos visto todas las operaciones elementales y cómo simplificar expresiones algebraicas. Esas son herramientas que nos van a servir para poder resolver ecuaciones. Muy bien, entonces definamos qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad de dos expresiones algebraicas, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que lo que tengamos acá es igual que lo que tenemos acá. Es por ello que esto está separado por un signo de igualdad. Además, tenemos una variable o incógnita, ¿verdad? Cuyo valor desconocemos. Y esta siempre va a estar en la primera potencia, o sea, elevado a la 1, debido a que estas son ecuaciones de primer grado. Entonces, cuando se dice que se quiere resolver una ecuación, lo que se está pidiendo es despejar el valor de x de tal forma que podamos encontrar su valor incógnito que haga cumplir la igualdad. Entonces veamos cómo resolver una ecuación, ¿verdad? Entonces, para resolver una ecuación es encontrar sus soluciones, es decir, el valor de x que me haga cumplir la igualdad. Para lograrlo, los términos de una ecuación se pasan de un miembro a la otra ecuación. Eso quiere decir de que queremos tener de un lado las incógnitas y al otro lado ponemos las que son valores numéricos, las que no son incógnitas, ¿verdad? Entonces, para poder resolver una ecuación, primero tenemos algunos conceptos básicos a la hora de realizar ecuaciones. Estas son estas que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, veámosla. Dice, veamos la A dice que si un término está sumando, al pasar al otro lado de la igualdad, esta quedará restando. Esto quiere decir que si tenemos un término que esté sumando, como el que tenemos ahí arriba, si lo pasamos al otro lado de la igualdad, esto debería quedarnos de la siguiente manera, ¿verdad? El positivo, como 5 está positivo, lo pasamos al otro lado, queda negativo. Esto es igual, en caso de que eso esté restando, al pasarlo al otro lado de la igualdad, él dice que si un término está restando, al pasar al otro lado de la igualdad quedará sumando. O sea, que 17 más bien se le sumará 5. Ahora, si tenemos un número que está multiplicando, o sea, por ejemplo, tengamos 2x igual a 10, al pasar al otro lado de la igualdad, esta quedará dividiendo. O sea, que si nosotros pasamos el 2 a dividir, el 2 que está multiplicando a nuestra incógnita, esta se va a pasar a dividir. De igual forma, para el caso de, dice que si un número, vamos aquí, si un número está dividiendo, al pasar al otro lado de la igualdad, quedará multiplicando. O sea, si tuviéramos x medios igual a 10, el 2 que tenemos aquí tiene que pasar a multiplicar acá. ¿Ya? Entonces quedaría igual a 10 por 2. Y esos son los conceptos que se tienen que hacer que se tienen que aplicar a la hora de resolver ecuaciones. Entonces resolvamos esta ecuación, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar sus soluciones. En ese caso, la solución es encontrar el valor de x que nos haga cumplir esa igualdad, ¿verdad? Entonces, tenemos 3x, entonces tenemos la incógnita de este lado. Tenemos otro constante aquí y otro constante acá. Entonces, tenemos que pasar las constantes al otro lado, de tal forma que podamos dejar las incógnitas para poder ser despejada. Entonces, lo primero que hacemos es pasar la incógnita. Entonces, si aquí está sumando, va a pasar a restar, ¿verdad? Como lo hice aquí, en la. Va a pasar a restar, entonces nos quedaría menos 5. Entonces, 3x es igual a 17 menos 5 es 12, ¿verdad? Y ahora
¿qué es lo que tenemos? Tenemos un 3 multiplicando a una x. Entonces, ¿qué hacemos para poder despejar la x? Veamos que en C lo que dice es que si tenemos un número que está multiplicando, al pasar al otro lado de la igualdad quedará dividiendo. O sea, que pasamos a dividir 12 entre 3. Por lo tanto, nuestra solución es igual a 4. ¿Y se puede comprobar esa solución? Pues sí, se puede. Las soluciones de una ecuación siempre son los valores que al sustituir la incógnita convierte la ecuación en una igualdad verdadera. Entonces, veamos qué pasa si nosotros sustituimos ese valor de x igual a 4 en nuestra ecuación. Entonces, si nosotros sustituimos con x igual a 4, vemos que 3 por 4 más 5, ¿cuánto da eso? 3 por 4, 12, y 12 más 5, eso es igual a 17. De tal forma que vemos que se cumplió la igualdad. Entonces, el valor de x igual a 4 es la solución de la ecuación de 3x más 5 igual a 17. Entonces, otro concepto que es importante saber es que si x es igual a 4, de este modo podemos hablar de un conjunto de solución. Entonces, el conjunto de solución de la ecuación es la que se representa de la siguiente manera. Como conjunto de solución, ponemos el resultado de esta manera, donde eso nos indica que estos son los valores que hacen cumplir la igualdad. Dado que estamos en ecuaciones de primer grado, usualmente solo hay una única solución, pero existen ecuaciones donde va a haber múltiples soluciones. Por eso existe se habla del término de conjunto de soluciones. Entonces veamos otros ejemplos para verlo bien. Entonces, si tenemos menos 8 más x igual a 21, ¿verdad? Entonces, aquí es fácil, ¿no? Tenemos la incógnita a un lado y tenemos que pasar los coeficientes al otro lado. Entonces, en este, x es igual a 21. ¿Y qué pasa con el 8? Está restando, ¿verdad? Menos 8, entonces lo pasamos a sumar, más 8. Por lo tanto, la solución de la ecuación menos 8 más x igual a 21, eso es igual a 29, ¿verdad? Además, también hay que poner, entonces su conjunto de solución es igual a 29. Okay, veamos otro ejemplo. Estos ejemplos son bastante sencillos, podemos verlo. Entonces, el siguiente ejemplo, si tuviéramos menos x entre 4 igual a menos 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que se hacía en casos que estábamos dividiendo? Cuando estamos dividiendo, pasábamos a multiplicar. O sea, el 4 del denominador en la expresión de aquí tiene que pasar a multiplicar acá. Entonces, menos x es igual a menos 4 por 4. Por lo tanto, menos x es igual a menos 16. Y si tenemos negativos en ambos lados, como tenemos aquí, entonces los negativos se cancelan. Esto es igual, porque esto también se puede ver como menos 1 por x igual a menos 16. Entonces, si pasamos a dividir ese menos 1, tendríamos menos 16 entre menos 1. Y esto es igual a 16. Por lo tanto, la solución es 16 y su conjunto de solución está igual a 16. ¿Verdad? Sencillo. Entonces, otro último ejemplo para que ya vayamos entendiendo los conceptos a la hora de resolver ecuaciones. Entonces, veamos que tenemos x más 3 quintos y eso sea igual a menos 4 séptimos, ¿verdad? Entonces, la fracción uno lo puede ver igual como una constante. Entonces, lo que hacemos en este caso es que x es igual a menos 4 entre 7, ¿verdad? Entonces, si tenemos un 3 quintos, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que pasar a restar, que pasaría a menos 3 quintos, ¿verdad? Menos 3 quintos y lo restamos con menos 4 séptimos. Y esto lo que nos va a dar es, nos va a dar menos 41 entre 35.
queda negativo porque es una resta, menos con menos, y nos sigue dando negativo, ¿verdad? Ok, entonces nuestra solución daría menos 41 entre 35. Entonces nuestro conjunto de solución se tiene que escribir como menos 41 entre 35. Ahora damos un ejemplo un poco más difícil. Entonces, esas son ecuaciones con signos de agrupación, ¿verdad? Entonces, antes de pasar cada término de un lado al otro de la ecuación, ¿verdad? Cuando hay paréntesis, lo que tenemos que hacer es quitar esos paréntesis aplicando propiedades algebraicas que ya conocemos, ¿verdad? Si hay un signo más delante de un paréntesis, simplemente se quitan los paréntesis ya que la suma no afecta. Si tuviéramos un menos, por ejemplo, menos 2 aquí, tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación y de este modo podemos quitar los paréntesis. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Tenemos esta ecuación aquí, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es quitar los paréntesis. Vamos a aplicar las leyes de distribución. Entonces, 2 por 7x me va a dar 14x. Vea que esto es lo que hicimos con las operaciones algebraicas. 2 por 1 más 2 por 1, 2. Ahora, más, ya como tenemos aquí, es una suma, 5 por 4, 20x. Ahora, 5 por menos 2, menos 10. Esto es igual a 9. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos dicen que teníamos que hacer? Tenemos que dejar las incógnitas de un lado y los números, los constantes al otro lado de la igualdad. Entonces, pasamos las constantes al otro lado de la igualdad. Entonces, dejamos aquí 14x más 20x. Esto va a ser igual a 9, ¿verdad? Más 10 y menos 2. ¿Ya? Son los que pasamos al otro lado fueron este de aquí y este de aquí, ¿verdad? Porque queremos despejar x. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que aplicar? Lo siguiente que tenemos que aplicar es una operación suma algebraica. ¿Por qué? Veamos que estos son monomios semejantes. Por lo tanto, aquí lo que nos va a quedar es 34x igual a 10 más 9, 19 menos 2, nos quedarían 17. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que nos queda? Si nosotros vemos, tenemos un 34 que multiplica nuestra variable. ¿Y qué es lo que decía nuestras propiedades? Vamos a ponerlo por aquí. Que si tenemos un número multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces, simplemente pasamos 17 entre 34 y esto es igual a, esto quedaría en medio. Por lo tanto, la solución de nuestra ecuación es un medio. Entonces, lo podemos escribir como nuestro conjunto solución, ¿verdad? Aquí. Por lo tanto, nuestro conjunto de solución está dado por un medio. Entonces, recuerden, esto se puede corroborar. Para hacerlo es sustituir en valor de la x un medio en toda la expresión que tenemos aquí, toda la ecuación. Y esto nos tiene que dar igual a 9. Veamos la siguiente ecuación, ¿verdad? Tenemos que encontrar la solución de la incógnita de x de tal forma que se cumpla la igualdad. Entonces, primero tenemos aquí unas ecuaciones agrupadas. Entonces, tenemos que quitar los paréntesis. ¿Cómo quitamos los paréntesis? Era aplicando las propiedades algebraicas que hemos estado viendo en todos sus videos. Entonces, el primero, empecemos por 3. 3 por 2x nos va a dar 6x, menos 3 por 5, 15. ¿Ok? Ahora, menos 4 por 3, menos 12. Ahora, menos 4 por menos 2, más 8x, ¿cierto? Y más 6. Esto es igual a 2 por 3, 6x, menos 2 por menos 4 es menos 8, más 3x menos 3. Entonces,
lo siguiente que hacemos es pasar las incógnitas a un lado y las constantes al otro. Entonces, dejemos las constantes aquí. Vamos a ver. Pasamos y dejamos este y pasamos también menos 6x. Este menos 6x es el de aquí, ¿verdad? Y menos 3x, ¿verdad? Que son el de aquí y el de aquí. Eso lo pasamos al lado izquierdo de la igualdad. Eso es igual a todas las constantes que nos querían. Menos 8, menos 3 y menos 3. Ajá. Ahora sí, vemos las constantes de acá. Veamos las de acá. Entonces pasemos el primero. Menos 15 pasa a la derecha como más 15. Menos 12 pasa a la derecha como más 12. Y más 6 pasa a la derecha como menos 6. Ok. Entonces ahí, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, aplicando un poco de las operaciones algebraicas, vemos que 6x menos 6x, estos se cancelan, ¿verdad? Como estos se cancelan, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos va a quedar, entonces, 8 menos 3, o sea, esto nos va a quedar 7x. 7x. Entonces, 8x menos 3x nos va a dar 5x. Sí, 5x. Y al otro lado de la igualdad tenemos, entonces, que menos 11 menos 21. Menos 11 más 21 es, perdón. Ok, entonces tenemos 8x menos 3x nos va a dar 5x. Y lo que tenemos aquí es, vamos a ver, sumemos los positivos. 15 más 12 nos da 27. Y esto se le resta 8 menos 3 menos 6, esto es menos 17. Por lo tanto, 5x es igual a 10. Entonces, aquí lo que nos queda es un 5 multiplicando a nuestro incógnita, lo pasamos a dividir. 10 entre 5, por lo tanto, nuestra solución de la ecuación es igual a 2. Entonces, lo escribimos formalmente como que el resultado de la ecuación es que el conjunto solución es igual a 2. Ok, entonces ahora veamos ecuaciones que tienen fracciones, ¿verdad? Entonces, tenemos la siguiente ecuación y lo que queremos es resolver la ecuación y escribir su conjunto solución. Entonces, algo que podemos hacer es pasar toda esta expresión a este lado y de ahí despejarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar de la siguiente manera. 2x menos 4, 2x más 3 entre 4 y vamos a pasar la expresión. ¿Y cómo lo pasamos? Entonces, de aquí podemos ver esta expresión como menos, lo sacamos del factor común, x menos 5. Porque si nosotros resolvemos esta parte, vemos que esto es igual a menos más x, menos x y menos con menos más 5. ¿Vio? Entonces, es igual. Entonces, pasamos ahora sí a sumar y aquí nos queda x menos 5 entre 6. ¿Y esto igual a cuánto? Como esto es una ecuación, entonces podemos igualarlo a 0. ¿Verdad? Ahora vamos a desarrollar la suma de fracciones que tenemos aquí. Entonces, en cruz, 2x por 6, eso me da 12x. Ahora, 3 por 6 más 18. Más, ahora vamos por acá, 4 por x, 4x y 4 por menos 5, menos 20. Y esto es igual a 4 por 6, es 24. Y esto es igual a 0, ¿verdad? Veamos que aquí tenemos una división. Entonces, una división lo pasamos a multiplicar. Pero como es 0, entonces esto va a ir a multiplicar a 0, entonces se va. Por lo tanto, lo que nos queda es 2x más 18 más 4x menos 20 igual a 0 por 24, que eso es igual a 0. Ahora sí, ya tenemos de un lado y ya desarrollado toda nuestra expresión.
Entonces ahora buscamos donde están las incógnitas y pasamos las constantes al otro lado. Entonces tenemos 12 más 4x, eso va a ser igual a 20 menos 18, ¿verdad? Entonces pasémonos para aquí arriba. Entonces 12x más 4x, eso es igual a 16x. Y 20 menos 18 es igual a 2. Por lo tanto, la solución de nuestra ecuación es 2 entre 16, que es igual a 1/8. Por lo tanto, el conjunto de solución de nuestra ecuación es 1/8. Ok, veamos esta siguiente ecuación, ¿verdad? Es una ecuación con fracciones también. Y veamos una manera sencilla de resolver eso. Entonces, primero resolvamos la resta de fracciones que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, dividimos 2x menos 1 por 6. Entonces nos quedaría 6 por 2x menos 1. Y lo siguiente es menos 5, ¿verdad? Menos 5 de x menos 8. Y esto es igual a 5 por 6, 30. Esto nos va a dar 2/3. Entonces, desarrollemos el numerador para quitar los paréntesis. Entonces los distribuimos. 12x menos 6 menos 5x menos 5 por menos 8 más 40. Y esto es igual a, pasamos el denominador, el 30, a multiplicar. Entonces nos va a dar 60 entre 3, ¿verdad? Y ahora sí, pasamos los incógnitas de un lado y las constantes al otro lado. Entonces 12x menos 5x es igual a 6 entre 3 es 20. Y pasamos a sumar el 6 y pasamos a restar el 40, ¿verdad? Por lo tanto, entonces 12x menos 5x nos va a dar 7x. Entonces, 7x. Y aquí tenemos 26 menos 40. 26 menos 40 es menos 14. Por lo tanto, el resultado de nuestra ecuación, para que cumple la igualdad, es menos 14 entre 7. Que esto es igual a menos 2. Por lo tanto, nuestro conjunto de solución es menos 2. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos la siguiente ecuación y tenemos que escribir el conjunto de solución, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos hacer, veamos, este es otro método para resolver fracciones. En caso que tengamos múltiples fracciones, lo podemos sacar con el mínimo común múltiplo. Entonces, si agarramos cada denominador de cada fracción, ¿verdad? Entonces, voy a abrirlo aquí, entre comillas aquí. Entonces, 8 y 4. Entonces, buscamos la mitad, si tienen, 4 y 2, otra mitad, 1 y 1. No, 1 y 2. Y volvemos a sacar otra mitad, entonces tenemos 1 y 1. Ahora sí, multiplicamos estos de aquí. Y el resultado es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, 8, ¿verdad? Primer término, 8. Entonces, primero, este resultado que tenemos ahí es nuestro denominador. Entonces, 8 dividido entre 8 es 1. Y 1 por lo de arriba, entonces nos va a dar entonces 2x más 3. Siguiente término. 8 dividido entre 4 es 2. Y 2 por 3 es 6. Entonces menos 6 de x menos 1. Entonces, veamos este toque aquí, ¿verdad? Voy a borrar esto de aquí. Entonces, hay una propiedad de las fracciones que se llaman fracciones equivalentes. Entonces, voy a marcar aquí otra vez. Lo que quiere decir es que si dos fracciones son equivalentes y sus denominadores son iguales, entonces sus numeradores deben ser iguales. Entonces, esa propiedad lo que quiere decir es que si tenemos A entre B en un una igualdad a C entre B, esto es igual a decirlo, a cancelar los denominadores y los numeradores son los que quedan igual. Entonces, en síntesis, si una ecuación consiste en una igualdad de dos fracciones y los denominadores son iguales,
Entonces, estos se pueden cancelar, estos de aquí abajo. Entonces, veamos cómo se aplica aquí. Para que eso se pueda cancelar, nosotros ocupamos que el otro lado tenga un 8 también. Si aquí tenemos un 8, ocupamos que el otro lado de igualdad también tenga algo entre 8. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para convertir nuestra fracción de aquí y nos dé un denominador igual a 8? Podemos multiplicarlo por 2 para que nuestro denominador nos dé un 8. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacer este toque aquí. Vamos a ponerle otro color. 2 entre 2 por 5 entre x más 1, ¿verdad? Esto uno lo puede hacer porque al multiplicar 2 entre 2 por nuestra fracción, en realidad le estamos multiplicando por 1. En otras palabras, no estamos alterando el valor de nuestra fracción. Entonces, esto de aquí nos va a dar 2x más 3 menos 6, no, nos va a dar 2x más 3 menos 6x más 6. Esto es igual a 8. Y aquí nos va a dar 10, porque 2 por 5, 10, de x más 1. Y 4 por 2, 8. Ahora sí, apliquemos la propiedad de fracciones equivalentes. Entonces, esto cancela aquí y aquí. Y lo que nos queda es 2x más 3 menos 6x más 6. Y esto es igual a 10x más 10. Ahora sí. Lo que nos queda aquí es pasar las incógnitas a un lado y las constantes al otro lado. Entonces nos queda 2x menos 6x menos 10x. Esto va a ser igual a 10 menos 6 y menos 3, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Entonces, de aquí, esto nos va a dar aquí menos 16 más 2 menos 14x. Y del otro lado, 10 menos 3, 7, menos 6 nos va a dar 1. Por lo tanto, si nos vamos para acá, menos 14x igual a 1. Entonces, el resultado de nuestra ecuación es x igual a 1 entre menos 14. Por lo tanto, nuestro conjunto de solución es igual a menos 1 entre 14. Y este sería el resultado de nuestra incógnita que nos va a hacer cumplir la igualdad. Muy bien, entonces ahora veamos unos ejercicios para que puedan seguir practicando y así ir entendiendo los conceptos, ¿verdad? Entonces, primero se van a resolver las siguientes ecuaciones y den el conjunto de solución de cada una de ellas, ¿verdad? Los primeros ejercicios son sencillos, ¿verdad? Solo encontrar, despejar el valor de x y encontrar el conjunto de solución. También hay soluciones con signos de agrupación, que en este caso es formas para quitar esos paréntesis, ¿verdad? Mediante operaciones algebraicas que hemos estado trabajando. Y finalmente, dejo las siguientes ecuaciones con fracciones y den el conjunto de solución de ellas, que es igual aplicar algunas propiedades algebraicas y siempre quedar en una expresión que se puedan despejar el valor de x y obtener el resultado. Muy bien, hasta aquí llegaría el video de hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda, que les haya podido reforzar sus conceptos para poder resolver ecuaciones. Muchas gracias por ver el video y se cuidan.